Mucho antes de que nuestro planeta existiera, el universo ya tenía su propia historia. Se había formado en la gran expansión cósmica que conocemos como el Big Bang, un evento que liberó energía, materia y las primeras semillas de todo lo que conocemos. Con el paso de miles de millones de años, esas partículas se agruparon en nubes de gas, estrellas y galaxias. Y fue en un rincón olvidado de la Vía Láctea, donde comenzó el origen de nuestro hogar. Hace unos 4.600 millones de años, en medio de esa galaxia espiral, una nube gigantesca de gas y polvo empezó a colapsar bajo su propio peso. Nadie sabe qué provocó exactamente ese colapso, pero se cree que la explosión de una supernova cercana agitó la nube, encendiendo el proceso. El resultado fue una concentración de materia tan intensa que, en su centro, nació una estrella joven, el Sol. Alrededor de esa estrella recién nacida, las partículas sobrantes no quedaron quietas. Bajo el poder invisible de la gravedad, comenzaron a girar formando un disco protoplanetario. En ese disco, trozos de roca, hielo y polvo chocaban una y otra vez, uniéndose en fragmentos cada vez más grandes. Era un baile caótico, lleno de violencia y creación al mismo tiempo. Cada impacto liberaba calor, cada unión acercaba más a la formación de mundos enteros. Durante millones de años, esa danza no se detuvo. Poco a poco, dentro de ese disco en llamas, nacieron los planetas. Algunos pequeños, otros gigantes. En la zona más alejada del Sol, se formaron mundos gaseosos como Júpiter y Saturno. Más cerca, donde el calor era insoportable, se consolidaron mundos rocosos, Mercurio, Venus, Marte y, en un punto privilegiado entre el frío y el fuego, la Tierra. Lo que para nosotros es algo tan cotidiano como el amanecer, alguna vez fue imposible de imaginar, un planeta que gira alrededor de una estrella, en el lugar exacto para permitir la vida. Pero en esos primeros instantes, la Tierra no se parecía en nada a lo que hoy conocemos. Era solo una esfera ardiente, un infierno en construcción, parte de un sistema solar que aún estaba en pañales. Así comenzó la historia. Una nube de polvo y fuego que, bajo las reglas de la gravedad, dio origen a nuestro Sol, a los planetas que lo acompañan, y a ese pequeño punto azul que hoy llamamos hogar. La teoría de la acreción y los primeros materiales. Para entender cómo nació nuestro planeta, debemos adentrarnos en un proceso fascinante, al mismo tiempo, brutal, la teoría de la acreción. Esta explicación científica, la más aceptada por la comunidad, describe un ballet cósmico de colisiones, destrucción y creación que, tras millones de años, dio forma a la Tierra. Un proceso que comenzó con lo más pequeño, con partículas microscópicas que parecían insignificantes, pero que terminaron construyendo todo lo que conocemos. Después de que el Sol encendiera su luz en medio de la nube colapsada de gas y polvo, lo que quedó a su alrededor no fue paz, sino caos. Restos incandescentes giraban en un disco gigantesco, atrapados por la fuerza gravitatoria. Polvo de silicio, fragmentos de metales, granos de hielo, todos girando, chocando, rompiéndose y volviéndose a unir. Cada colisión liberaba calor, cada impacto alteraba el curso de esas diminutas piezas del rompecabezas universal. La gravedad, ese poder invisible que lo ordena todo, fue el gran arquitecto de este proceso. Los granos más pequeños comenzaron a atraerse entre sí, formando estructuras mayores llamadas planetesimales. Imagina una lluvia interminable de rocas flotantes que se persiguen, se golpean y, en ocasiones, logran unirse para ser más grandes. Lo que empezó siendo polvo, poco a poco se transformó en cuerpos de kilómetros enteros. Eran los bloques de construcción de los planetas. Pero el camino hacia la Tierra no fue sencillo. Los choques eran tan violentos que muchos cuerpos se destruían en pedazos, regresando al polvo original. Era un ciclo de destrucción y renacimiento constante. Cada fragmento que lograba sobrevivir, sin embargo, se convertía en una pieza esencial de la gran obra cósmica.
En esa danza brutal de impactos, la masa de algunos objetos fue creciendo más y más, hasta que la gravedad de esos cuerpos los convirtió en verdaderos gigantes capaces de atraer a otros con más facilidad. Los planetesimales más exitosos se convirtieron en protoplanetas, esferas cada vez más grandes que orbitaban alrededor del Sol en formación. Algunos de estos protoplanetas terminaron siendo destruidos, otros expulsados del sistema. Pero entre todos ellos, hubo uno que, contra todo pronóstico, siguió creciendo, la Tierra primitiva. A medida que nuestra Tierra naciente acumulaba más y más material, su superficie se convertía en un infierno. Las rocas que llegaban del espacio liberaban una cantidad inmensa de energía en cada choque, calentando el planeta hasta hacerlo incandescente. La joven Tierra era un océano de magma, sin cielos azules ni océanos, un mundo hostil y ardiente. Y sin embargo, ese infierno era el paso necesario para la vida futura. Pero aquí surge una pregunta que ha intrigado a los científicos durante décadas. ¿Por qué la Tierra, y no otro planeta, terminó teniendo las condiciones perfectas para la vida? ¿Fue solo el resultado del azar cósmico, o había un delicado equilibrio en juego desde el principio? Mientras los protoplanetas competían por su lugar, gigantes como Júpiter y Saturno actuaban como guardianes del sistema solar. Su enorme gravedad absorbía o desviaba miles de asteroides y cometas que podrían haber destruido la Tierra en formación. Es como si el universo hubiese colocado gigantes protectores para permitir que nuestro pequeño planeta azul tuviera una oportunidad de existir. Sin embargo, esos mismos impactos que parecían amenazas, también fueron los regalos más importantes. Se cree que muchos de los elementos esenciales para la vida, como el agua y compuestos orgánicos, llegaron a la Tierra a bordo de meteoritos y cometas. Cada choque no solo moldeaba su superficie, sino que sembraba la semilla de lo que algún día sería vida. Es una paradoja asombrosa, lo que parecía destrucción era, en realidad, creación. Ahora bien, si retrocedemos en nuestra imaginación y observamos aquel escenario, veríamos un espacio saturado de rocas, fuego y explosiones. Trozos de materia chocando a velocidades inimaginables, generando destellos brillantes, mientras poco a poco se iban uniendo en algo más grande, más complejo. El nacimiento de la Tierra no fue un acto único y repentino, sino un proceso que duró millones de años, con incontables ensayos, errores y catástrofes. La teoría de la acreción no solo nos explica cómo se formó la Tierra, sino que nos recuerda algo profundo: la creación siempre nace del caos. El planeta en el que caminamos, respiramos y vivimos hoy, fue alguna vez un amasijo de fragmentos perdidos en el espacio. Y gracias a la gravedad, a los choques violentos y a una danza cósmica interminable, esos fragmentos se convirtieron en un mundo habitable. Pero aquí surge otra gran incógnita: si la Tierra pudo formarse de esta manera, ¿cuántos otros mundos habrán surgido en otras esquinas del universo, siguiendo el mismo proceso? ¿Estamos solos en este destino, o el caos cósmico ha dado vida a millones de planetas como el nuestro? La teoría de la acreción y los primeros materiales. En el corazón del misterio de nuestro origen se encuentra una teoría tan poderosa como inquietante: la teoría de la acreción. Este modelo científico busca explicar cómo la materia dispersa del universo se transformó en algo tan complejo como un planeta. Lo fascinante no es solo la explicación, sino el camino de violencia, azar y milagros cósmicos que la acompañó. La Tierra no nació de un acto sereno de creación, sino de colisiones interminables, de catástrofes que parecían condenar su existencia antes de que siquiera existiera. Retrocedamos unos 4.600 millones de años. El Sol recién había despertado en una esquina de la Vía Láctea, brillando con la furia de una estrella joven. A su alrededor quedaban restos de la nube de gas y polvo que le dio origen. Era un disco gigantesco de escombros cósmicos, un lugar inhóspito donde el orden aún no existía. Dentro de ese caos,
las leyes de la física comenzaron a actuar, y lo que parecía un simple torbellino de partículas sin rumbo, pronto se convirtió en el escenario de la mayor construcción que jamás hayamos imaginado, la formación de los planetas. En ese disco, pequeñas partículas de polvo, compuestas de silicatos, hierro, carbono y hielos, empezaron a chocar entre sí. A primera vista, estas colisiones parecen insignificantes. ¿Qué puede lograr un grano de polvo chocando contra otro en medio del vacío? Pero en millones de años, esas diminutas interacciones dieron lugar a estructuras mayores. La gravedad, aunque débil al inicio, fue sumando fuerzas. Donde antes había polvo, surgieron cuerpos cada vez más sólidos. Primero guijarros, luego rocas, y finalmente enormes bloques llamados planetesimales. Estos planetesimales eran auténticos pioneros, fragmentos de roca y metal que alcanzaban tamaños de decenas o cientos de kilómetros. Flotaban en órbita alrededor del Sol, chocando unos contra otros, en una danza tan caótica como peligrosa. Algunos sobrevivían, creciendo con cada encuentro. Otros, en cambio, eran pulverizados, regresando al polvo del que habían nacido. Este proceso no era ordenado, sino brutal, un ciclo interminable de destrucción y renacimiento. Lo que la teoría de la acreción nos revela es que el nacimiento de un planeta no es un acto único, sino una secuencia interminable de impactos. Imaginemos miles de millones de meteoritos chocando entre sí, encendiéndose como brasas al colisionar. Cada impacto liberaba energía suficiente para derretir roca, para transformar la superficie de estos cuerpos en océanos de magma. La joven Tierra, en sus primeras etapas, no era un mundo azul ni fértil. Era un infierno rojo, un mar incandescente que hervía con cada nuevo golpe. Los científicos calculan que en esta época, la superficie de nuestro planeta se renovaba una y otra vez. Ningún cráter duraba mucho tiempo, porque la siguiente oleada de impactos borraba las cicatrices anteriores. Era un bombardeo constante que duró millones de años. Y, sin embargo, sin ese caos, nunca habríamos llegado hasta aquí. Algunos de esos choques trajeron más que destrucción. Muchos asteroides y cometas que impactaron la Tierra transportaban consigo agua congelada y compuestos orgánicos. Lo que parecía un ataque sin fin, en realidad sembraba la semilla de la vida. Es una paradoja maravillosa. La violencia que pudo aniquilar a nuestro planeta fue también la que le entregó los elementos necesarios para convertirse en un hogar. Aquí es donde surge la primera gran pregunta. ¿Fue simple azar que los materiales adecuados cayeran en el lugar correcto, o hubo un equilibrio invisible que guió ese proceso? Los científicos hablan de probabilidad, pero el misterio permanece. ¿Qué tan común o qué tan raro es que un planeta logre reunir todo lo necesario para la vida? En medio de este escenario, gigantes como Júpiter jugaron un papel inesperado. Su gravedad masiva actuaba como un escudo para los planetas interiores, desviando innumerables asteroides que, de otro modo, habrían reducido la Tierra a cenizas. Pero también alteraban las órbitas de muchos objetos, lanzándolos hacia el interior del sistema solar. En otras palabras, Júpiter fue tanto destructor como protector, un guardián caótico que, sin saberlo, moldeó nuestro destino. Los modelos actuales sugieren que la acreción fue un proceso desigual. Mientras algunos cuerpos crecían rápidamente, otros quedaban rezagados. La Tierra tuvo la fortuna de ocupar una posición privilegiada, ni demasiado cerca del Sol, donde el calor impedía la acumulación de agua, ni demasiado lejos, donde el frío habría congelado las posibilidades de vida. Estaba en la llamada zona habitable, el punto justo en el que el caos del universo permitió equilibrio. Y así, durante millones de años, la Tierra continuó su crecimiento. Desde un cúmulo de fragmentos dispersos, se transformó en un mundo cada vez más grande, acumulando capa tras capa de materiales. Cada impacto le añadía masa, cada colisión definía su futuro, hasta que un día,
Nuestro planeta dejó de ser uno entre miles de rocas en el espacio y se convirtió en un cuerpo diferenciado, con núcleo, manto y corteza, el nacimiento de una identidad planetaria. Pero incluso en ese punto, la Tierra seguía siendo un infierno. Los océanos aún no existían, la atmósfera apenas comenzaba a tomar forma, y la superficie era un hervidero de lava ardiente. Sin embargo, en ese caos incandescente estaba la base de todo lo que vendría después, porque el universo, a su manera, utiliza la destrucción como una herramienta de creación. Esto nos lleva a la segunda gran incógnita. Si este proceso de creación es universal, ¿cuántos otros mundos habrán seguido el mismo camino? ¿Existen otras tierras en rincones lejanos de la galaxia, esperando a ser descubiertas? Si la vida pudo nacer aquí, en medio del caos y el fuego, ¿qué nos dice eso sobre nuestra soledad en el universo? La teoría de la acreción nos ofrece más que una explicación científica, nos da un espejo de lo que somos. Somos el resultado de colisiones, de azar, de destrucción y renacimiento. Nuestro planeta no es un milagro aislado, sino una consecuencia posible de las leyes que gobiernan el cosmos. Y sin embargo, al observar lo improbable de nuestra existencia, es difícil no sentir que estamos frente a un misterio aún mayor, un misterio que apenas empezamos a comprender. El gran impacto, la formación de la Luna y consecuencias. Hace unos 4.500 millones de años, la Tierra era apenas un planeta recién nacido. Su superficie ardía bajo océanos de magma, su atmósfera era tóxica y el sistema solar aún era un lugar caótico, lleno de rocas errantes y cuerpos jóvenes en constante colisión. Fue en ese escenario hostil cuando ocurrió uno de los eventos más dramáticos de toda la historia cósmica, el choque de nuestro planeta con un protoplaneta del tamaño de Marte, al que los científicos han llamado Theia. El impacto fue de tal magnitud que la propia existencia de la Tierra estuvo en juego. La colisión liberó una energía mayor que la de millones de bombas nucleares explotando al mismo tiempo. Grandes porciones de la corteza terrestre fueron pulverizadas y lanzadas al espacio, junto con fragmentos de Theia. Durante un instante, nuestro planeta dejó de ser reconocible. El caos era absoluto. Y sin embargo, de ese mismo caos nacería algo que marcaría para siempre la historia de la humanidad. Aquí quiero preguntarles a ustedes, ¿creen que este choque fue inevitable en la evolución del sistema solar o simplemente un accidente afortunado que cambió nuestro destino? De aquella lluvia ardiente de escombros nació un fenómeno extraordinario. La gravedad de la Tierra capturó los restos de la colisión, formando un gigantesco anillo de rocas incandescentes que orbitaba alrededor del planeta. Con el tiempo, esas partículas comenzaron a agruparse, a fusionarse, hasta dar forma a un nuevo cuerpo celeste, la Luna. Así, de la violencia del impacto emergió nuestro satélite natural, hermano y testigo de los primeros pasos de la Tierra. La teoría del gran impacto es la más aceptada hoy por la ciencia, pero no la única. Algunos investigadores han sugerido que la Luna pudo haber sido un cuerpo errante atrapado por la gravedad terrestre, mientras que otros sostienen que se formó a partir de múltiples colisiones más pequeñas. Sin embargo, las rocas lunares traídas por las misiones Apolo muestran composiciones químicas muy similares a las de la Tierra, lo que refuerza la idea de un origen común en aquel choque monumental. ¿Qué opinan ustedes? ¿La Luna fue producto de un único cataclismo o de una sucesión de impactos menores? Déjenme sus teorías en los comentarios. La formación de la Luna no fue solo un evento espectacular. También tuvo consecuencias vitales para la evolución de nuestro planeta. Su presencia estabilizó el eje de rotación de la Tierra, evitando que se inclinara caóticamente y generara climas extremos. Gracias a esa estabilidad, el planeta pudo desarrollar estaciones regulares y un entorno predecible, condiciones esenciales para que la vida pudiera surgir y evolucionar. La Luna también es la responsable de las mareas. Su fuerza gravitacional tira de los océanos,
creando un ciclo constante de ascenso y descenso de las aguas. Este fenómeno no solo moldea nuestras costas, también jugó un papel fundamental en los inicios de la vida. Muchos científicos creen que las mareas generaron ecosistemas intermedios donde moléculas primitivas pudieron unirse y evolucionar hacia formas vivas más complejas. Sin la Luna, el mar habría sido mucho más estático, y quizás la vida nunca hubiera encontrado el impulso necesario. Pero hay más. El choque con Theia enriqueció el núcleo de la Tierra con metales pesados, reforzando el campo magnético que hoy nos protege del viento solar. Sin ese escudo invisible, la atmósfera habría sido arrasada por partículas cargadas del Sol y nuestro planeta azul habría quedado convertido en un mundo árido, similar a Marte. En otras palabras, el gran impacto no solo nos dio una luna, también aseguró la supervivencia de la propia Tierra. La huella de este acontecimiento no se limita a la ciencia. Desde tiempos inmemoriales, la luna ha sido parte de nuestras culturas y civilizaciones. Fue nuestro primer calendario natural, marcando el ritmo de las cosechas y de la vida cotidiana. Inspiró mitos, dioses y leyendas, y fue vista como un faro en el cielo para navegantes y soñadores. Mientras la ciencia nos revela que nació de un cataclismo, la cultura humana la transformó en símbolo de misterio, fertilidad y eternidad. Aquí les pregunto, ¿para ustedes la luna es más un fenómeno científico que explica nuestra historia, o un símbolo espiritual que conecta con lo más profundo de nuestra humanidad? Hoy sabemos que sin la luna, la Tierra no sería lo que es. Nuestra existencia depende de un evento violento que, en su momento, pudo parecer una catástrofe, pero que terminó siendo una bendición disfrazada de destrucción. La luna es, en cierto modo, la cicatriz más hermosa de nuestro planeta, un recordatorio eterno de que del caos puede nacer la estabilidad y de que incluso los accidentes del universo pueden abrir el camino hacia la vida. Así, cada vez que miramos al cielo nocturno, deberíamos recordar que lo que contemplamos no es solo un satélite natural, sino el eco de una colisión que nos dio identidad, equilibrio y futuro. La luna es el testigo eterno del día en que la Tierra estuvo a punto de perderse, y en su lugar encontró un compañero inseparable. El enfriamiento, atmósfera, agua y origen de la vida. Imagina la Tierra poco después del gran impacto que dio origen a la Luna. Un planeta enrojecido por océanos de magma, con temperaturas superiores a los 1000 grados y una superficie que parecía más un infierno que un futuro hogar para la vida. Durante millones de años, la Tierra fue un mundo hostil, golpeado por asteroides y cometas, incapaz de sostener algo parecido a la calma. Sin embargo, lentamente, comenzó un proceso extraordinario, el enfriamiento de su superficie. A medida que el calor interno se disipaba y la corteza empezaba a solidificarse, el planeta dejaba atrás su apariencia de esfera incandescente. Este enfriamiento no ocurrió de un día para otro, fue un ciclo de miles de millones de años en los que la energía interna y el bombardeo cósmico moldeaban su rostro. Cada impacto, aunque devastador, traía consigo un regalo oculto: minerales, compuestos químicos y, en muchos casos, agua en forma de hielo transportada desde los confines del sistema solar. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que el agua de nuestros océanos provino principalmente del interior de la Tierra, liberada por volcanes primitivos, o que llegó desde el espacio a través de cometas y asteroides? Déjenme su hipótesis en los comentarios. La atmósfera primitiva también jugó un papel decisivo. En sus primeros momentos, era un manto sofocante de dióxido de carbono, metano, amoníaco y vapor de agua. Una mezcla tóxica para la vida tal como la conocemos hoy, pero perfecta para preparar el terreno. La actividad volcánica liberaba constantemente gases desde el interior del planeta, creando una envoltura densa que atrapaba el calor y protegía la superficie de parte de la radiación solar. Sin esa atmósfera,
La Tierra habría sido un desierto estéril, similar a Marte. Con el paso de los milenios, las lluvias formadas por la condensación del vapor de agua cayeron una y otra vez sobre la corteza en enfriamiento. Esas lluvias fueron tan intensas que, poco a poco, llenaron las depresiones del terreno, dando origen a los primeros océanos. Lo que antes eran mares de lava incandescente se transformó en aguas líquidas y por primera vez en la historia, la tierra azul comenzaba a reflejar el cielo. Pero el agua era solo el escenario. En su interior se escondía la verdadera magia, el origen de la vida. En aquellos océanos primitivos, cargados de minerales y energía, comenzaron a formarse moléculas complejas. Los rayos, la radiación solar y el calor de las fumarolas submarinas aportaban la chispa necesaria para que compuestos simples se combinaran en estructuras más sofisticadas. Con el tiempo, esas moléculas dieron lugar a los primeros sistemas autorreplicantes, las semillas de la biología. Este misterio sigue siendo una de las grandes preguntas de la ciencia: ¿cómo pasó la materia inerte a convertirse en materia viva? Algunos creen que todo comenzó en charcas poco profundas agitadas por rayos y tormentas, otros sostienen que las fumarolas hidrotermales en el fondo del océano fueron el laboratorio natural perfecto. Y una teoría fascinante propone que los ingredientes de la vida llegaron del espacio, transportados por meteoritos cargados de aminoácidos. ¿Ustedes qué piensan? ¿La vida fue una chispa terrestre, nacida en los océanos de nuestro planeta, o vino desde el espacio como un regalo cósmico? Sea cual fuera el escenario exacto, lo cierto es que hace unos 3.800 millones de años surgieron los primeros organismos microscópicos. Eran simples, pero revolucionarios, bacterias capaces de alimentarse de los compuestos químicos de su entorno y reproducirse. Estas diminutas formas de vida abrieron el camino para todo lo que vendría después, desde los bosques y los animales, hasta nosotros mismos. El origen de la vida nos recuerda que la Tierra no fue siempre un lugar acogedor. Fue necesario un delicado equilibrio entre destrucción y creación, entre el fuego volcánico y la lluvia interminable, entre el caos cósmico y la estabilidad creciente. Y de ese equilibrio nació el mayor de los milagros, la vida. Hoy, cuando observamos los océanos, respiramos el aire o miramos hacia el cielo, estamos viendo las huellas de aquel proceso primitivo. La atmósfera que nos protege, el agua que nos sostiene y la vida que nos rodea son el resultado de un viaje cósmico lleno de violencia y azar. Y quizás, al reflexionar sobre ello, debamos preguntarnos, ¿qué probabilidades había de que todo esto ocurriera en el lugar y momento exacto? ¿Somos una rareza del universo, o el universo está lleno de planetas donde la vida también encontró su camino? Reflexionemos sobre todo lo visto en este video. ¿Qué nos enseña esto sobre nosotros? ¿En verdad creen ustedes que estamos solos? La historia del enfriamiento de la Tierra, la formación de la atmósfera, el agua y el nacimiento de la vida no es solo ciencia, es también un espejo. Nos muestra lo frágil que es nuestra existencia y lo improbable que fue que estemos aquí, hablando de estos misterios miles de millones de años después. Pensemos por un momento, si la Luna no hubiese nacido de aquel impacto colosal, ¿sería nuestro planeta el mismo? Si los océanos nunca hubieran existido, ¿habría habido vida? Y si la vida surgió aquí, ¿por qué no podría repetirse en algún rincón lejano del universo? Cada gota de agua, cada bocanada de aire y cada célula de nuestro cuerpo llevan la huella de ese origen caótico. Somos, literalmente, hijos de las estrellas, forjados en el fuego cósmico y transformados por el azar. Y aquí viene la pregunta inevitable: ¿estamos realmente solos?
o en algún planeta oculto, a millones de años luz, otras formas de vida están haciéndose las mismas preguntas, mirando su cielo nocturno con la misma intriga con la que miramos el nuestro. Lo cierto es que, al reflexionar sobre nuestros orígenes, descubrimos algo profundo. Nuestra vida, aunque breve y frágil, forma parte de un relato inmenso, el relato del universo. Y ahora les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Somos un accidente cósmico irrepetible o una consecuencia natural de la vida en el universo? Déjenme su opinión en los comentarios, quiero leer sus teorías y debatir juntos. Si esta historia te hizo pensar, si te llevó a imaginar tu lugar en el cosmos, ayúdanos a seguir compartiendo estas preguntas con el mundo. Dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir creciendo y explorando los misterios del universo, juntos.